A veces de tanto jugar se vuelve costumbre y rutina. A veces de la costumbre y la rutina se nos olvidan ciertas cosas que alguna vez salieron o llegaron y que a día de hoy literalmente ni recordamos que existen. Y sobre todo de normalizar tanto entrar a hacer la típica de diarios y resina en Genshin Impact, a veces nos olvidamos de vez en cuando de frenar un momento y revisar todo lo que tenemos a día de hoy en nuestra cuenta para poder optimizar todo al día y tener mejores personajes, mejores equipos, poder hacer los retos, conseguir más protogemas para poder conseguir más personajes. Así que, señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Tenéis 2 bendis todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Suerte, que le toque a la persona que más lo necesite, y todo el equipo del canal está muy agradecido por hacer todo esto, por ayudarnos a crecer y por seguir mejorándolo cada día más. Que aprovechen si están comiendo, gracias por estar ahí. Y vamos con los 5 secretos olvidados de Genshin Impact que van a incrementar, van a evolucionar, van a mejorar tu cuenta de una forma espectacular. Vamos a empezar por los artefactos, pero no un vídeo de artefactos de estas guías que os recuerdan cómo gestionarlos. Hay bastantes cosas nuevas, así que si queréis que haga una guía completa de artefactos, incluyendo tema de escarchas, plumas, selección, los presets mal hechos y todo lo demás, dejadme en los comentarios si queréis una guía actualizada de artefactos en 2026, porque creo que no hay ninguna en 2026, así que dejadme en los comentarios. Pero el tema de los artefactos es más a nivel de gestión. Recordar que hay unos filtros que yo utilizo muchísimo y quería aprovechar dentro de poco en un vídeo para enseñarlos, y es que básicamente en los artefactos os voy a explicar una cosa principal, y es que los artefactos se gestionan de esta forma. Hay aquí el filtro de marcado y bloqueado, que debéis marcarlos y revisarlos cada vez que los recibáis, porque he visto mucha gente que simplemente farmea artefactos sin bloquear y sin revisar en el momento, y luego ya pretende organizar 200 artefactos, y luego aquí con los filtros de marcado y bloqueado que estáis viendo en pantalla ya os van a salir, como veis, los artefactos buenos hasta un punto en el que también por aquí abajo están los que habéis bloqueado, y digamos que os quitáis de encima, por no sentir un desorden enorme, todo el resto de artefactos, como veis aquí, que no os sirven para nada. Esto para empezar, pero además a mucha gente le ocurre, y aquí añado lo que dije algunas veces de no subáis todos los artefactos, subir solo los buenos, que a veces arriba a la derecha veis que pone 1770 o 2400 artefactos. Hay gente que capea los artefactos. Os recuerdo que los artefactos tienen dos cosas, que esto sí que es el punto que sé que hay muchos que no recuerdan, que uno es, tú puedes destruir artefactos con este menú, como veis lo estoy haciendo ahora mientras lo explico. Se seleccionan de 100 en 100 como está enseñando la pantalla, y al seleccionar los 100 los puedes destruir y te van a dar 252 de mora. Esto es una fuente, de hecho, para conseguir mora que mucha gente ya no recuerda que existe. Y además, hace poco, como calidad de vida, también metieron una forma, este es otro menú que está aquí abajo, está mi cámara, no sé si se ve, está aquí abajo, en el que tú también puedes seleccionar los artefactos que quieres quemar, solo quemar en mora o experiencia los de 4 estrellas, los de 5 no, porque son para relicario, y esto también te permite convertirlo en experiencia. ¿Veis? Yo hago así, selecciono unos cuantos y se convierte en las botellitas. De hecho voy a seleccionar todos porque tengo un montón de experiencia. No perdéis aquí, no os preocupéis. Puedes seleccionar hasta 1000 artefactos. Voy a seleccionar 300 y, como veis, me lo transforma en botellitas para guardarlos como experiencia, y esto sirve para no llenar la mochila y para ser más eficientes. Eso es súper importante. Y aparte, en este tip os recuerdo, porque últimamente me he topado con una cantidad de personas que también tenían esto, que no lo abrían porque a lo mejor no saben ni lo que son, de cajas del abismo. Es decir, aquí en este menú, cuando haces el abismo, te dan unas cajas, y esas cajas te permiten abrir para tener artefactos. Las de 4 estrellas pueden darte instructor, que es muy bueno, pero si no, pues es más experiencia. Y los de 5 estrellas son artefactos normales, que suelen ser del set que en ese momento sea el último set que ha salido. Pues hay gente que no abre las cajas de artefactos del abismo. Estarán por aquí en pantalla porque yo no tengo, porque las abro todas, pero también lo recuerdo. Siguiente punto. Los filtros. Utilizar correctamente los filtros para poder hacer vosotros mismos vuestros mapeos o vuestra organización de personajes y armas. De nuevo, mucha gente ya no está muy consciente de que existen filtros. Hay 3 concretos que ayudan bastante, aunque yo hay uno que no utilizo personalmente, pero si se configura bien es posible que haya gente que sí le pueda servir, aunque he visto que nadie ha hecho una guía sobre eso. Pero básicamente, filtro número 1, filtro de personajes. Yo ahora mismo utilizo
utilizo el filtro, que ya sabéis que se pueden poner estrellitas a los personajes, simplemente para organizar los que ya tengo bien construidos y no me voy a preocupar más por mejorarlos porque para mí ya están perfectos, aunque nunca hay ningún personaje perfecto en Genshin. Y los que no tienen estrellas son los que en el futuro me gustaría construir o no están bien construidos, o muchos ni siquiera los quiero construir. Pero por ejemplo, veis a Inefa, que si la utilizo no tiene estrella porque aún me falta un ítem para dejarla perfecta como me gustaría que quedara. O Yelan, que estoy en proceso también de conseguir unos ítems más. Simplemente utilizar este filtro para filtrar vuestros personajes, tanto podéis utilizarlo como para los que uséis como para los que no, como para utilizarlo en base a los que queréis construir o no, o los que ya tenéis bien construidos o no. Sería una buena calidad de vida si aquí, aparte de marcarlos con una estrella, hubiese una segunda marca, porque en mi caso concreto me serviría muy bien pues para dejar con la estrella los que ya están perfectos, para dejar con la segunda marca los que quiero construir pero aún no están bien construidos, como por ejemplo pues eso, Inefa, Yelan o alguno más, y luego los que no están marcados pues para decir estos ya no los voy a construir, los voy a subir. Pero aparte, con el tema de los filtros, como os expliqué antes, también hay filtros para los artefactos. Es decir, aquí para gestionarlos y subirlos como base, yo os diría que pongáis esto, pero aquí se puede filtrar por conjunto de artefactos y aquí podéis filtrar otro par de cosas que yo bastantes veces también he utilizado. Por defecto lo tengo así. Como veis, los no equipados están puestos porque si quito el no equipado, de repente se me mezcla todo y aparecen los equipados y se vuelve esto un jaleo, así que tengo no equipados y esto, copiar mi filtro porque seguro que os sirve. Y básicamente solo veis los que no tenéis equipados y los que vais a subir. Pero además, la gente, visto que tampoco utiliza, dentro de los personajes, primero, obviamente, marcar su set para estar solo su set filtrado por aquí, y luego aquí el tema de los substats, por ejemplo, daño crío en el Cali de Scoffy, y luego filtráis. Un truco aquí que me gustaría comentaros es que por experiencia, después de gestionar muchas cuentas vuestras, porque en stream, invitados a los directos y aquí abajo en la descripción, la gente canjea mucho arreglos de cuenta o endgames donde a veces hago un poco de equipar un personaje un poco mejor para ayudar con el endgame que me falta, pues una conflagración, un abismo que me canjee vosotros, las personas. Básicamente entendí con el tiempo y la experiencia que este filtro, si tú pones muchas cosas, se hace un lío. Tienes que poner el main stat y si acaso un substat que es el que te gustaría buscar mucho más. Por ejemplo, yo he puesto crío y recarga y ya se filtra y me aparecen los que tienen más crío y recarga. Con un botón muy simple los filtros podéis quitarlos y ponerlos para ver la pieza que rompe set. Entonces básicamente ahí es el que más tiene recarga, daño crítico, luego tengo algunos más, aunque ya no son de crío. Y esto me facilita muchísimo poder jugarlo. Y luego, el tercer filtro que me gustaría que entendáis es el filtro de bloqueo de artefactos. El filtro de bloqueo de artefactos, que de hecho creo que está, no sé si en configuración o en la mochila, no me acuerdo porque yo personalmente no lo uso mucho. Aquí asistente de bloqueo. Es un filtro que yo tengo quitado, que cuando ya estás en Hyperlate y conoces los artefactos, recomendaría no utilizar, porque a veces puede confundirte y a veces bloquea lo que le da la gana. Pero sí tiene su utilidad y si hago un vídeo de artefactos en el futuro pues os enseño a utilizarlo más en profundidad. Este vídeo no es de artefactos, es de funciones ocultas del juego y sí que recomendaría, al menos hay cosas básicas que pueden ayudar, como activarlo y bloquear. Aquí se puede bloquear con 4 substats. Como veis aquí hay una configuración básica que dice se bloquean automáticamente cosas que tengan probabilidad y daño crítico como atributos secundarios, que este sí sería bueno para personas que están empezando. Los cascos que tengan probabilidad o daño pues podrían ser también. Y aquí al bloquearlo hay muchos más criterios. Yo lo voy a quitar porque yo no lo uso, pero hay gente que le puede servir. Hay muchos más criterios que tú puedes tener en cuenta de ciertos sets con ciertos substats y que realmente sí que si tienes conocimiento de lo que estás farmeando o sabes, por ejemplo, que sacarás tal personaje con tal set y no vas a sacar otro, te va a venir muy bien echarle un ojo y ponerlo al día. Haré una guía aparte del bloqueo de artefactos, pero sí puede llegar a servir si le dedicas unos 5 minutos, 10 a dejarlo perfecto. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está en link
link aquí abajo en la descripción, tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo y por eso he podido lanzar la web tan pronto gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Luego, siguiente punto, vamos a hablar de los recursos pasivos. Los recursos pasivos en Genshin es una cosa que la gente no hace y que al final te genera que si utilizas y haces todo esto en conjunto, sí vas a sacar mucho más recursos que a la gente le suelen faltar. ¿Cuántos de vosotros no habéis dicho, ¡ay, me falta mora! Pero seguramente no hacéis lo que os digo. Mirad, primer recurso pasivo, la tetera. La tetera es un recurso pasivo que prácticamente nadie hace, y si entráis 2 veces por semana a reclamar toda la intramora que se genera de forma general cuando habéis acabado, y tenéis más o menos por semana entre 5000 y 6000, la realidad es que aquí se puede comprar todas las semanas una luna, que básicamente son pues 6×4, 240 de resina, es decir, un día extra de resina al mes. No es tanto, pero es mejor que nada para farmear personajes o en el late artefactos, y podéis comprar de hecho todos los libros que hay por comprar, que son 20 por semana, por 4 son 80 libros morados al mes, es decir, a cuestión de unos 3 meses podéis subir un personaje extra a nivel 90 cada 3 meses, y luego si os sobra pues podéis comprar por aquí pues mora y todo lo demás, aunque en mi caso yo suelo ahorrar eso para luego comprar los conjuntos. Siguiente recurso pasivo que la gente no hace y también es semanal, que es el transmutador. El transmutador no tiene mucho texto que deciros, pero en resumen el transmutador es: tú lo pones en el suelo, lo llenas, te da lo que necesitas, está por aquí, faltan 5 días, y básicamente te da material que cuesta resina, es decir, te da material de armas, te da libros que también cuestan resina para subir talentos de personajes, y te da material general que suele costar resina. A mí me ha pasado que utilizar el transmutador todas las semanas en la cuenta free to play, a veces me sale cualquier arma nueva y resulta que tengo material para subir ese arma, no he farmeado ese arma, suele ser de permanente por recursos antiguos, y ocurre simplemente porque como he hecho el transmutador todas las semanas desde que el principio de esa cuenta, que ya tiene 4 años, me sobran materiales, incluso de materiales antiguos para subir armas que a veces ni siquiera esperaba. El transmutador es un recurso muy importante porque aunque parezca poco lo que te dé, durante semanas, si acumulas 1 o 2 años jugando Genshin, es una cantidad de mora, de cristales, de recursos y de todo lo que te da en general muy fuerte e importante. Y por último, el último recurso pasivo que la gente no utiliza en Genshin y que se ha olvidado de que existe son las tiendas. Cada vez que sale cualquier zona nueva, como por ejemplo la zona nueva esta del Valle Chenyu de la 4.4 de Fontaine, se olvida que aparte de los cofres y de los recursos y de las protogemas, te dan un recurso muy valioso que son los sigils, los sellos. Esos sellos, la gente se ha olvidado que se utilizan en las tiendas de cada una de las regiones, de Fontaine, de tal. Y os voy a poner el ejemplo de Liyue porque estoy aquí, pero en todas las tiendas ocurre que hay un montón de recursos valiosos que la gente no reclama. En el caso de Liyue, mirar qué vende. Y yo ya tengo comprado todo, pero una vez compras todo puedes reclamar mora. Y seguro que en el inventario tenéis un montón de sigils geo de los que se están viendo en pantalla para comprar mora. Y no tenéis mora para, o sea, no tenéis comprada esa mora, o el resto de recursos que os fijáis es material de resina. Y luego, si nos vamos a Natlan, a Fontaine, o en el futuro a Notcray cuando podamos, de nuevo ocurre exactamente lo mismo. En Natlan y en Fontaine tenemos ya no solo mora, sino que en Natlan y en Fontaine se pueden comprar materiales de resina de estas naciones a cambio de estos sigils y ahorraros una cantidad increíble de resina en libros para los personajes o en material de arma en el caso de Fontaine para subir armas que hayan salido en la época de Fontaine. Por ejemplo, aquí, que lo estoy enseñando, mirar, tengo 263 sigils que no he querido gastar porque estos materiales que son mejoras de armas, si yo necesito sacar un arma en el futuro de un personaje nuevo de Natlan, en vez de gastar resina en este material y no la gasto en otras cosas, la gasto aquí, por ejemplo, en las máscaras o en los espejos y subo el arma porque, mirar, puedo comprar 87. Y esto es algo que la gente no sabe. En Fontaine, más de lo mismo. En Fontaine se puede comprar también con sus propios sigils, así que ahorrarlos. Siguiente punto, cosa que la gente olvida, la brújula para los tesoros, que igual no la olvidan tanto, pero bueno, recordad usarla. Los resonadores, que muchos de vosotros no tenéis quizá al máximo, pues los acuaculos de Fontaine o los piroculos de Natlan, pero
como veis aquí se puede sintetizar un resonador, que es lo que veis en pantalla, y este resonador lo sintetizáis, no te cuesta demasiados recursos difíciles y te va a marcar en el mapa dónde hay un piroculo para que vayas a por él y puedas sacar todos los piroculos de la nación, que sabéis que siempre hay para llenar la estatua al 100% y suele sobrar uno, siempre sobra uno, para que lo tengas de recuerdo en el inventario. Así que esto utilizarlo porque sé que mucha gente no lo usa. Y aparte de todo esto, también recordaros que existe el mapa interactivo y los vídeos con ruta de cofres para poder terminar la mayoría o el 99 real de cofres que hay en cada zona, que la gente ya ni se acuerda de que existen. Siguiente punto. Para organizar las builds, el prefarmeo de los personajes o para no tener que verte todo el rato vídeos de 1 hora sobre las builds, que también gracias porque la gente los ve y todo, pero a veces ya te has visto el vídeo 4 veces y quieres ver un dato muy concreto y no quieres verte el vídeo entero otra vez para consultar ese dato. Pues está la web del canal y la app del canal, link aquí abajo en la descripción de la web, y puedes consultar la base de datos de todos los personajes, con qué se prefarmea Linnea, por ejemplo, ahora que sale, o con qué se sube de nivel a New Billet, cuánto es el escalado del talento a nivel 8 si le quieres subir, o cuántos libros hace falta para subirle un talento de nivel. Todo eso está en la web del canal y en la app del canal, así que link aquí abajo en la descripción para prepararos para consultar lo que sea en un segundo rápidamente, y esto es una herramienta que va a facilitar mucho, porque muchas veces en muchos dispositivos Genshin tarda muchísimo en abrir y a veces queréis simplemente entrar a la web, revisar algo, y además podéis poner vuestro UID en la web y ver todos vuestros personajes en el perfil. Así tampoco tendréis que entrar a la cuenta de Genshin para revisar cosas de vuestra cuenta. Siguiente punto. El orden. Esto hay mucha gente que se olvida, pero es un secreto a voces que Genshin no tiene con sus jugadores. Y es orden. Recordar siempre no subir todos los personajes, no subir todos los artefactos, no subir todas las armas hasta que ese arma realmente os haga falta en un personaje. Porque mucha gente siempre me ha dicho, bueno, tengo el pase de batalla, ¿qué arma elijo? A ver, hay vídeos en el canal del pase de batalla, pero no es qué arma eliges, es qué arma necesitas para qué personaje concreto que te pueda venir bien o mejorarlo. Si no, realmente estás en un punto en el que no te va a hacer falta perder esa decisión. También recordar otro secreto a voces dentro de esto, que es desequipar todo y volverlo a equipar, que lo recomiendo mucho y lo voy a recordar en todos los vídeos porque mucha gente no lo hace y a veces tenéis personajes que ya no usáis ahí equipados tomando artefactos que podrían utilizarse para romper set en otros personajes mejores, porque desequipar todo una vez cada mes, cada 2 meses la cuenta y volverla a equipar te va a dejar increíblemente mejor siempre los personajes. Y me ocurre a mí, teniendo muchos personajes equipados y siendo creador y teniendo, digamos, un nivel pues de horas que le puedo poner al juego, tanto en stream como no, como siendo incluso ese proceso un espectáculo para que la gente mejore y vea ejemplos buenos de cómo se construye bien un personaje, aún así, siempre que desequipo todo y lo vuelvo a equipar, está mucho mejor. Imaginar vuestra cuenta, que seguramente no tiene ni el tiempo de implicación en mejorar los personajes, ni el conocimiento, ni un montón de otros factores, que va a hacer que el 100% de los casos que os equipéis todo y lo vais a equipar, vas a tener la cuenta muchísimo, infinitamente mejor. Y por último, hay que entender, y esto ya se delega a ver más vídeos del canal, os recomiendo mucho ver todo el canal, pero ya lo conocéis, los que no, los nuevos, ver todo el canal porque vais a aprender muchísimo, a disfrutar y seguro a volver a engancharos y tener otra vez ilusión por este juego, porque Genshin en los gachas ocurre cíclicamente que uno se desilusiona y haga medio aburrido, pero seguir creadores de contenido siempre mantiene las ganas de seguir pasándolo bien, disfrutar y desconectar, que al fin y al cabo es eso, es ocio, es entretenimiento. Recordar siempre tener una mínima implicación en entender lo mínimo que tu cuenta te puede aportar sin gastar dinero, que es entender de equipos, de armas y de personajes free to play que pueden servir y que ya tienes ahí sin tener que gastar dinero y que muchas veces te pueden merecer la pena y servir si le das un try, equipas ese personaje o ese equipo que tenías por ahí que decías, bueno, igual una Yansan que todavía no subí, un equipo de Gaming que aún no probé con Rosaria, Diona y Bennett, o alguna de estos intentos de ese arma de la forja que mejora a mi Bennett porque le tengo con no sé qué, pero si le pongo la espada de madera de Sumeru mejoro mucho más porque tiene más ataque base y más recarga. Recordar que siempre tenéis este tipo de cosas para ajustar en vuestra cuenta y mejorar más todavía, y que están en otros vídeos del canal sobre pues armas free to play, personajes free to play o guías generales free to play para divertiros y equipos para divertiros mucho más en Genshin Impact. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejarme en los comentarios si vuestra cuenta mejoró después de este vídeo, que seguramente sí, os leo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, y chaito.